En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 19, 23, 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos, estamos ya en este martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a la Santísima Virgen María, Reina. Ella, en cuerpo y alma glorioso, la Virgen María aparece en la Asunción como el logro supremo de la redención. Pero ella, que es toda hermosa, también comparte ese poder que Dios le ha dado, porque es la madre de aquel cuyo reino no tendrá fin. Por este motivo, desde hace muchos siglos, el pueblo cristiano la aclama como reina suya, como soberana y mediadora de la gracia. La memoria de María Reina fue instituida por Pío XII en 1955. Recordemos, el único mediador es Jesucristo. Por medio de él obtenemos la salvación. Pero María goza de este rol de interceder, es decir, de presentar nuestras necesidades a su Hijo para que Él nos alcance del Padre lo que anhelamos. Que la Virgen Reina siempre ruegue por nosotros. Permítame unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Recordemos que el Evangelio de hoy continúa lo narrado ayer, cuando el joven se fue triste ante el requerimiento de Jesús. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Tras este comentario de Jesús, el joven rico se fue y se fue triste. Primer punto de reflexión: el camello y el ojo de la aguja. Después de que el joven se fue, Jesús comenta la decisión y dice: yo les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Dos aspectos frente a esta afirmación de Jesús. El primero, el proverbio del camello y del ojo de la aguja, se usaba para decir que una cosa era imposible humanamente hablando. Y segunda, la expresión de que un rico entre en el reino no se trata en primer lugar de la entrada en el cielo después de la muerte, sino de la entrada en la comunidad alrededor de Jesús. Y hasta hoy es así. Los ricos difícilmente entran y se sientan en las comunidades para vivir radicalmente el Evangelio. Muchas veces se cierran, y no solamente se cierran ellos, sino se cierran al prójimo, a los pobres, a los migrantes, a los excluidos. Segundo, el espanto de los discípulos. El joven había observado los mandamientos, pero sin entender por qué la observancia. Algo semejante acontecía entre los discípulos. Cuando Jesús los llamó, hicieron exactamente lo que Jesús había pedido al joven. Lo dejaron todo y se fueron detrás de Jesús. Y sin embargo, se quedaron espantados con la afirmación de Jesús sobre la
casi imposibilidad que un rico entre en el reino de Dios. Señal de que no habían entendido bien la respuesta de Jesús al joven. Va, ve, vende lo que tiene, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Pues si lo hubiesen entendido, no se hubieran extrañado ante la exigencia de Jesús. Cuando la riqueza o el deseo de riqueza ocupa el corazón y la mirada, no consigue percibir el sentido de la vida del Evangelio. Solo Dios puede ayudar. Eso es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Tercero, la pregunta de Pedro. Ante esta incomprensión de los discípulos, surge una interrogación en el apóstol Pedro. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos? A pesar de la generosidad tan bonita, del abandono de todo, mantenían la anterior mentalidad. Abandonaron todo para recibir algo a cambio. No habían entendido el sentido del servicio y de la gratuidad. Cuarto, la respuesta de Jesús. Yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. En esta respuesta Jesús describe el mundo nuevo, cuyos fundamentos son lanzados por su labor a sus discípulos. Quinto, Jesús acentúa 3 puntos importantes. Primero, los discípulos se sentarán en 12 tronos junto con Jesús para juzgar. Segundo, van a recibir en cambio muchas veces aquello que habían abandonado, como casas, hermanos, hermanas, padre, madre, y tendrán en herencia la vida eterna. Tercero, el mundo futuro será contrario al actual. En los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. La comunidad alrededor de Jesús es semilla y muestra de este mundo nuevo. Hasta hoy, las pequeñas comunidades de los pobres siguen siendo semilla y muestras del reino. Y sexto, cada vez que en la historia de la Biblia surge un movimiento para renovar la alianza, el movimiento comienza con restablecer los derechos de los pobres, de los excluidos, de los marginados. Es decir, la alianza se rehace. Así hacían los profetas, así hace Jesús. Denuncia el sistema antiguo que en nombre de Dios excluía a los pobres. Y ahora el Señor anuncia un nuevo comienzo y empieza a acoger a los afligidos, a los pobres. Este es el sentido y el motivo de la misión de la comunidad de Jesús en medio de los pobres. Que Dios, por tanto, nos ayude y que seamos pobres de espíritu para vivir de manera radical el pedido de Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo y pasen bien.